Cierto día, Ilene se levantó del lecho, inflamado por un sueño. Rot el Antiguo le había hablado. Dejó la torre y descendió hasta la cámara de los 12 grandes dioses, con el rostro demudado y los ojos como saltando de sus órbitas. Entró en la cámara solo y sin ceremonia. Era el lugar donde se administraba justicia. El rey se sentaba a los pies de la estatua del dios supremo, Nahari, y recibía a los litigantes, dictando sentencia en nombre de la divinidad. El recinto estaba sumido en la penumbra, y de algún lugar en concreto manaba una luminosidad amortiguada, gris y sucia, que hacía resplandecer con destellos suaves los aletargados rostros de las estatuas de oro. Así fue como José Ortega escribió El Príncipe Pálido, una historia que tiene lugar 20 años después de las primeras aventuras de Gilgamesh, cuando éste ya no tiene ni deseos de gloria ni tampoco el ansia de la inmortalidad. Y sin embargo, ha de vivir nuevas aventuras y participar en unos acontecimientos de gran resonancia mítica, y que no son más que el paso de una época del mundo a otra época del mundo. Y para explicar cuáles son aquellos hechos, hemos de venir aquí, al País Vasco, donde las leyendas tradicionales se han conservado vivas durante mucho tiempo y donde aún permanece también vivo el recuerdo del más grande antropólogo vasco, José Miguel de Barandiarán. Luego también estuve excavando un dolmen cerca de Rentería, que es muy curioso porque cuando empezamos a instalarnos allí apareció el pastor, que era el dueño de aquella zona de pastos, y empezó a hablar con don José Miguel. Pues los que estábamos allí, no sé, algunos sabía vascuence, pero la mayoría, y yo concretamente, pues no lo entendía bien, y tuvo una larga plática. Don José Miguel sacó su cuaderno, que siempre lleva un cuaderno de esos de tapas de hule y papel cuadriculado, y escribió, y después vimos que firmaba, el otro estaba de acuerdo y los dos firmaron el papel. Ya cuando se marchó el pastor, muy amigablemente, pues entonces nos explicó en qué había consistido la conversación y aquella especie de contrato. Y claro, el hombre le había preguntado qué es lo que buscábamos, y él le dijo pues que eran sepulturas antiguas de gentiles, y entonces dijo, bueno, bien, pero ¿qué es lo que hay ahí dentro para que caben con tanto cuidado? Y entonces pues todavía no lo sabemos, pero bueno, usted es el dueño de esto, si le parece, como nosotros trabajamos y usted es el dueño, podemos ir a medias del oro que encontremos, el 50% para usted y el 50% para mí. Y entonces pues estuvo el hombre de acuerdo. ¿Por qué? Pues porque si le hubiera dado todo el oro, yo hubiera tenido cierta desconfianza, puesto que nosotros trabajábamos, pero si le daba solo la mitad, pues le parecía un pacto justo. Aparte de todo, se fiaba de don José Miguel porque era cura, y en aquella época en el País Vasco pues el cura tenía una gran autoridad, la gente era muy religiosa, y para él pues era un hombre de fiar. José Miguel de Barandiarán conocía bien la fe del pueblo vasco en las cosas, los tesoros, los personajes y los símbolos, que continúan aún vivos en torno a los monumentos megalíticos. Las leyendas suelen suceder en un tiempo primordial y en un paradero no determinado, pero aquí, en los alrededores de esta peña, llamada Gentilarri, y en la sierra de Aralar, Barandiarán recogió una leyenda fuertemente vinculada a las piedras de este antiguo dolmen. Una leyenda extraña. Un día, hace mucho tiempo, los gentiles se divertían en el collado de Argain Chavaleta, en la sierra de Aralar. De pronto vieron una nube de gran luminosidad que se acercaba hacia ellos desde el este. Muy asustados, fueron a buscar a un sabio anciano que vivía con ellos y lo condujeron hasta aquel paraje. Después de observarla detenidamente, el anciano dijo: «Ha nacido el Kixni y ha llegado el fin de nuestra era. Ya no debo vivir, arrojadme por aquel precipicio». Los gentiles lo acompañaron hasta el barranco y, en cumplimiento de la voluntad del sabio, lo despeñaron. Luego comenzaron a huir en busca de refugio.
Así fue que al llegar al vallecito de Arraztarán, todos los gentiles se sepultaron debajo de una gran losa, que desde entonces es conocida con el nombre de Gentilarri, piedra de los gentiles. Kixmi, que en su lengua significa mono, era el nombre con que los gentiles llamaban a Cristo. Vemos que esta historia está contada dentro de una atmósfera melancólica y que es una historia que ha sido contada por los perdedores y que está contada desde ese punto de vista de los perdedores. Desde el punto de vista de todas aquellas criaturas semidivinas que tuvieron que abandonar el mundo cuando el nuevo Dios los expulsó. Todos aquellos seres que debieron dejar sus bosques, sus cuevas, sus ríos, sus lagunas y sus fuentes, expulsados por el nuevo Dios que a partir de aquel momento pues iba a imperar en el mundo con carácter exclusivo. Este discurso de los perdedores es algo muy parecido al discurso del príncipe pálido, porque en esta novela se retrata justamente esta atmósfera, es la atmósfera de la melancolía por el mundo perdido, por la inocencia perdida. Pero estaba convencido de que con todo su poder aquella era una criatura semejante a Ismir, cuyo instinto le avisaba de que el mundo que vendría la iba a rechazar y no le habría de permitir la existencia, de que ese nuevo Dios, cuyo semblante cada vez se dibujaba más terriblemente en su imaginación, no le perdonaría la vida. Más y más seres desconocidos acudieron y se fueron congregando alrededor de los músicos hasta formar un anillo de miradas terribles y abrumadas. Un ejército de presencias carentes de nombre que pobló, sin una palabra, sin un sonido, las laderas de la colina. Aradauk miró al cielo, donde el difuso resplandor tras las nubes había desaparecido. La luna no estaba en lo alto, y sabía que las estrellas tampoco estaban, y que en la tierra las fuentes se habían secado, y el agua ya no brotaba de los nacimientos de los ríos, ni llovía en ningún lugar, que el viento ya no se llevaría aquellas nubes, ni la muerte misma segaría las vidas de los hombres, porque hasta ella había huido de los caminos y las aldeas. Y sabía algo que ningún humano podía sospechar aún ante la inmensidad de aquella noche negra. Ya no amanecería,